yo que quedaste en formato horizontal. Sí, Entonces quedamos más tú en ese horizontal. recuadro horizontal vas a poder compartir las imágenes pertinentes, porque cuando estamos en el panel con Lili, Lili tiene solamente el espacio horizontal arriba y nosotros abajo estamos en dos recuadros verticales. Así que voy a designar a Nico Magic mientras moderador y tú dale la bienvenida a la gente que ya está en el chat. Yo voy a poner acá como moderador a Nico Magic. Súper. Oye, bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a ir saludando a ver a los amigos que alcanzo a ver. Tomás Mendicoa está por ahí, hola Tomás. Flopa Floripondi, Eliezer Villagra, Judith, Estuardo, el Nikos Magic que está por ahí, que ya lo nombramos. A ver ahora esta noche, Dylan Alexis, Bureo Papelería, hola a todos. Daniel, S. Canales, ¿ves? Ahí está Tomás Mendicoa. A ellos al menos los puedo ver. Y Sí, a ver, acá, déjame ¿quién ver otro? si hay alguno por acá que tenga gallo y que se te ¿Qué me haya importa el pasado. que Bueno, dirá? obviamente el Nicos May, está la Dani Casas del Valle, Carlos Unino, Eliezer Villagra, está Ivani ahí, de La Serena, una amiga ahí, muy amable por acompañarnos la noche de hoy. Ella es nueva también acá. Juan Pablo Jara, Dylan Alexis, Charles, Daniel Alvarado Zamorano, Karen Sánchez, más Gutiérrez, Tomás e Ingrid Paola Ortiz tengo por acá. Así que eso, pues, amigo, increíble, se escucha bien, te veo bien, se ve súper nítido. Yo me voy a poner audífonos para poder tener mejor audición. Así que le damos con todo, vas por Rodrigo. Se viene un tema súper interesante. Hoy de ahí lo puse en el título del programa, puse alienígenas en Chile desde 1900 a 1960. Así que para que los amigos tengan claridad, porque hay amigos que se conectan una Sí, vez ya ahí inició el envío, Mauricio se conectó también. entonces quedan un poco desconectados y no cachan de qué se trata. Así que ahí está en el título, Alienígenas en Chile de 1900 a 1960. ¿Se escucha Sí. bien ahora, Rodrigo? Yo te escucho súper bien. Ya, perfecto, Saludos ahí a Mario perfecto. Ahí que la Santana, gente... Ingrid Paola, Sí, Terapias de Energía, el Mauricio J34, Carol Andrea 25, Eli Blue Albornoz, Manuel Antonio Plaza, Ara Riquelme. Bueno, buenas noches a todos y aquí comenzamos nomás. Oye, igual comentarle a los amigos que no sabemos si la Lili se va a poder conectar hoy día porque eh, exacto. contémosle que ella anda en una expedición al enladrillado, entonces es altamente probable que no tenga señal. Exacto, es muy probable que en el lugar donde están yo traté de comunicarme con ellos, con parte del equipo que anda allá, y todos tienen problemas de señal, así que no es un tema puntual de Lili, sino que todos están en la misma. Es muy probable que Lili esté buscando un lugar donde poder conectarse. Bueno, si ella llega más tarde, ahí la conectamos y va a aparecer en un recuadro inferior. Y como te digo, démosle con tono a Rodrigo, la gente está expectante ahí, Nico ya está de moderador, así que estamos con todas las ganas para darle un nuevo capítulo de Tertulia Ufológica hoy viernes 8 de diciembre. Súper. Oye, el Nico dice que se fue de carrete la Lili. Esperemos que no. Sí, Yo lo más probable, le, lo más probable. No, la Lili, mira, la Lili es súper puntual y cumplidora, pero yo creo que esto es un tema de fuerza mayor que en el lugar donde está sin cobertura, se tiene que haber quedado sin señal, a lo mejor tuvieron algún problema de logística, de transporte, no sé, pero así se entiende. Pero finalmente volvimos a la antigua, que era cuando yo daba inicio al programa, así que no hay ningún problema con ello. Así que de igual forma vamos a entregar el capítulo de hoy y se viene súper entretenido. ya. Así que cuando tú Démosle quieras nomás. nomás, Rodrigo, yo mientras voy a estar Sí. compartiendo la transmisión. Tú ahí me vas avisando porque vamos haciendo las pausas y con los amigos vamos conversando, ¿no es Sí, cierto? Este dale tema. nomás ahí, Hoy, como te digo, tú siéntete en libertad nomás de ir interrumpiendo cuando tú quieras, si te llama la atención algún comentario, alguna pregunta, siéntete todo el derecho. Yo acá voy a tener la caja de preguntas, la casilla de preguntas y además voy a estar atento al chat, así que cualquier cosa yo te fijo la pregunta en pantalla para que tú también la puedas leer. súper. Oye, bueno, elegimos este tema porque de cierta forma hoy día vamos a hablar de encuentros con alienígenas en Chile y como hay muchos casos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de, por lo menos traté de orientar, ¿no es cierto?, la conversación para que tengamos varios capítulos, obviamente para poder ir revisando los casos bien, Exacto, no solamente los emblemáticos, sino que hay muchos casos hoy día que es muy desconocido, casos que no ha sido muy difundido, de hecho, lo mismo me sorprendí con algunos casos que no tenía idea.
Y hoy día vamos a tocar, claro, como bien lo anunciamos, ¿no es cierto?, temas, casos que se han reportado en general, principalmente en libros, ¿no es cierto?, en la prensa de la época, en los diarios sobre todo, que era la comunicación antigua, ¿no es cierto?, entre 1900 y 1964, donde ustedes saben que Chile fue un país por el cual en esas etapas, ¿no es cierto?, pasó por muchos cambios importantes, era un Chile muy distinto del que teníamos hoy día, ¿no es cierto? Recuerden que también ahí había toda una lógica, ¿no es cierto?, en estas etapas temporales históricas de Chile, ¿no es cierto? Mucha gente vivía en el campo, la gente se vino del campo a la ciudad, por lo tanto también hay cambios sociales, sobre todo cambios sociales bien importantes a nivel país. Entonces, hoy día, y como siempre les digo en todos los programas que hacemos, igual que siempre, lo más probable es que algunos de estos casos, o todos o ninguno, sean falsos, ¿ya? Y eso, obviamente, pues, lo vamos a dejar al criterio de cada uno de ustedes, porque no tenemos cómo Exacto. demostrar que sean verídicos, pero sí es interesante compartirlo y sacar atar algunos cabos, ¿no es cierto? Y nuevamente, insisto, la verdad aquí es de cada uno y cada cual lo toma como quiere y la idea es que nos entretengamos más que nada con estos temas que a todos nos apasionan, ¿ya? Entonces, yo voy a ir mostrando un poco las imágenes, ustedes vayan comentándome cómo se ven, porque como no está la Lili, voy a tener que estar a dos bandas presentando y mostrando acá del computador, Ahí así se ve que perfecto, se ve perfecto, ahí, ya, Rodrigo. Sí, mira, bájala un poquito, centrándola, bájala un poquito. No, eso, ahí, perfecto, ahí, súbela un poquito más. ya, ustedes me dicen para poder agarrar como el Súbela un mejor ángulo, poquito, súbela un poquito, Rodrigo, para que quede más, ahí, por ahí estamos ya, súper bien. súper. Ahí se ve espectacular. Así que ahí tú vas mostrando las imágenes y tú, bueno, obviamente vas a ir relatándonos qué estamos viendo, pero se ve maravilloso. Ya, les voy relatando entonces. Alienígenas en Chile, ¿no es cierto? Encuentros con alienígenas. La pregunta para todos ustedes que hoy día nos acompañan es la siguiente, o sea, la reflexión del programa es, ¿qué harían ustedes si se encontraran con un ser, un alienígena, una entidad o lo que sea, ¿no es cierto? En alguna parte, en algún momento de su vida, cómo lo tomarían? Eso sería bueno comentando y nos vayan ahí dando todos sus Sí, comentarios bueno, yo en vivo, ¿no es podría, cierto? Para que los vayamos compartiendo. exacto, yo podría partir diciéndote, dándote mi impresión en relación a esa pregunta que das. Obviamente, todos los que estamos inmersos en este tema de la ufología, de la vida extraterrestre, obviamente buscamos esa posibilidad de contacto. Estamos detrás de ello, pero obviamente al momento de que nos tocara vivir una experiencia de esa magnitud, yo creo que obviamente todos, más allá de las ganas que tengamos, el hecho de solo enfrentarnos a algo desconocido, yo creo que nos daría susto y claro, habría que manejar ahí un poco el autocontrol, que es difícil en situaciones así tan extremas. Uno que dice, oye, sí, voy a tratar de manejar el miedo, voy a tratar de controlarme. Yo creo que mi primera reacción sería como de susto, porque estamos frente a algo desconocido, y luego trataría de ver si estoy frente a algo que es hostil o no, y finalmente si me doy cuenta que no corro peligro, que no hay riesgo alguno, creo que claramente trataría de entablar alguna clase de comunicación y obtener alguna respuesta pues, las preguntas de la vida misma que uno tiene, que quiénes somos, hacia dónde vamos, si existe Dios, ¿cachai? Como preguntas más bien existenciales, más allá de lo que siempre decimos, oye, tienes la capacidad de adivinar o dame los números del Kino, ¿no? Sino que sería finalmente preguntas existenciales, tratar de saber finalmente quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es la finalidad por la que estamos acá, cuál es la finalidad de nuestra existencia y finalmente saber quién es el creador de todo, pues si somos parte de una casualidad o somos parte de una creación divina. Buenísimo, buen punto. Claro, efectivamente, yo creo que me cagaría de miedo. O sea, yo creo que por ahí Sí, partiría pues, todo el es la rato. experiencia que tú has relatado un montón de veces, esa experiencia que tuviste, creo que fue en el patio de tu casa, en el cual tú, claro, te has Una enfrentado a esfera fenómenos lumínica, distintos, pero un claro, ser, exacto. Sí, pero imagínate que tú te enfrentaste a una luz y aún así igual para ti fue chocante y no pudiste como reaccionar de la mejor forma y a lo mejor tú sentiste que y siempre dijiste que a lo mejor en ese momento no estáis preparado como para el contacto.
¿Te fijas o no? Entonces imagina que ya fue para ti una experiencia heavy, fue como que igual te dio ciertos grados de susto. Imagínate para alguien que no está inmerso dentro de este mundo, estar en un lugar apartado y encontrarse con un ser que tú no tenías explicación alguna de qué se trata, o ver una luz que te ilumina, es para sentir miedo. Ya, Todo el rato. excelente. Ya, vamos a partir entonces, gracias a todos nuevamente los que se incorporaron después, ¿no es cierto?, de que los saludáramos. El primer caso que vamos a conversar hoy día es un caso que sucedió en el año 1927, ya, esto sucede en Puchuncaví, Puchuncaví en el sector de Ventanas. Ventanas, ¿no es cierto?, en general todos conocemos Ventanas, sobre todo por los temas negativos que tiene esta comuna, ¿no es cierto?, el tema de la Claro. contaminación y ese tipo de cosas, pero en ese tiempo se supone que no había nada tan industrializado como hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en este lugar? Una persona que se hace llamar Peter, envía una carta muchos años después de que esto sucede supuestamente al diario La Segunda, en la cual comenta que una noche, alrededor de las 3 de la mañana, él viene con su auto por la playa desde Quintero hacia Ventana, ¿ya? Y obviamente por la arena, ¿no es cierto? Pero empieza a subir la marea, entonces llega un momento en que él no puede seguir transitando y se va hacia la orilla. Ese sector originalmente tiene que haber sido un sector de mucha duna, me imagino, y mientras espera que la marea baje, se tira a dormir un rato en la arena, ¿ya? Y supuestamente esta persona de repente despierta y siente que hay alguien mirándolo y se encuentra con un ser, un ser de aproximadamente 1,60 m de estatura, según lo que él comenta en su relato. La persona lo está mirando, ¿no es cierto? Y obviamente él queda muerto de miedo, ¿no es cierto? Paralizado, algo que nunca había visto en su vida, ¿no es cierto? Y el ser supuestamente le dice en perfecto castellano que es un extraterrestre. Así se lo dice, supuestamente. Wow, Ya estaba increíble. vestido con un traje apretado, metálico. No tenía cara porque en el lugar de la cara tenía supuestamente un círculo de donde salía una luz, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Entonces, lo primero que este ser le dice a esta persona es que no tenga miedo, que no le va a hacer daño, que, que tiene su nave un poco más allá, ¿no es cierto? Que lo podría llevar, pero la verdad a ellos no les interesa llevarlo, que saben todo de este mundo desde hace millones de años en general, que nos visitan desde hace mucho tiempo. Eh, no les interesa vivir en este planeta tampoco, y de cierta forma también le comenta le comenta, ¿no es cierto?, que básicamente no le quiere hacer daño, así que se quede tranquilo, ¿ya? Le dice que su nave se mueve en base a energía atómica, a través de la gravedad y otros sistemas de propulsión, y por otro lado también le supuestamente como que se despide de él y le dice, ¿no es cierto?, no me sigas porque yo me tengo que ir, ¿no es cierto? Y de cierta forma como que lo saluda, se sube a su nave y se va. Entonces, este caso fue publicado en el diario La Segunda, muchos años después de lo sucedido, pero después lo investigaron varios ufólogos de la época, ya de los años 50 sobre todo, y hay algunas cosas como que no calzan mucho, sobre todo, por ejemplo, los temas de los vehículos, ¿no es cierto?, que este señor habla, ¿no es cierto?, en esos lugares, cómo el tipo se identifica también con un número de RUT que después lo investigaron y pertenecía a otra persona, obviamente tampoco era de una persona asociada a ese año, por lo tanto el año sobre todo no calza, ¿ya? Por lo tanto ahí como que de cierta forma queda como un misterio en base a que si ese caso es verídico o es falso, ¿ya? Voy a hacer un acercamiento ahí, pero ese es como yo empecé a buscar como fotos así como que se parecieran al Está relato perfecto. y era como algo así, ¿ya? Ese es como el primer caso que les quería mostrar. Oye, Vamos a, buenísimo. Yo, en realidad, tal como decías tú al inicio del programa, hay muchos de estas historias y casos que uno desconoce. Yo en particular desconocí esta historia. Es increíble que en una zona tan cercana y de un balneario tan popular como Ventana, que está al lado ahí de Horcones, eh, haya ocurrido algo así, pues, súper, súper interesante. sí, claro, o sea, yo me imagino en esos tiempos,
Obviamente eso tiene que haber sido pura playa nomás, por nada, ninguna industria ni nada, por lo tanto algo No, bien, claro que sí, bien pues, distinto a lo claro que que sí. en general Claro que conocemos hoy. sí. Y en una época que obviamente la información era mucho más escasa de lo que es hoy en día, porque gracias hoy en día a este tipo de programa, a la misma internet, hoy en día todos los temas se han hecho un poco más conocidos y la gente tiene la posibilidad de conocer más de cosas que antes se desconocían. Pues, por ejemplo, el tema ufológico, antes era un tema que no había espacio, que no se sabía nada acerca de ello. En cambio, hoy en día la gente por lo menos tiene algún grado de cultura general en relación al fenómeno. Justamente. Ya, este caso, este yo lo leí en un libro hace varios años, yo lo encontré espectacular el caso, la verdad, y es un caso como bien anecdótico también a la vez, cómo llega en el caso. Eh, Déjenme darle un poquito de zoom, a ver si les puedo mostrar algo más. Ya, esto sucede ¿no es cierto?, para el lado de la novena región, cerca de Coyipulli, un lugar que se llama Chancagua, ya en el año 1934, alrededor de las 11 de la noche. Esto lo relata el escritor Francisco Ortega, ya, el chileno Francisco Ortega, en un libro del año 2020. Y bueno, esto sucede, está Coyipulli ahí, y ahí está marcado Salto Chanquihua, o sea, un lugar de campo, básicamente. Ya, esos son como los campos de la zona. ¿Y qué sucede acá? Mira, aquí aparece un buzo ochentero, ¿no es cierto? Esos buzos que eran como buzos Haddad, no sé si se acuerdan los más viejos, pero ese es como el típico buzo ochentero con franja a los lados. Entonces, ¿por Ya. qué lo coloco? Porque de cierta forma llegan a este caso justamente por eso, ¿ya? La, Francisco Ortega, el escritor, él comenta que cuando era joven tenía un amigo en esa zona, ¿no es cierto?, en la novena región. De hecho, él es de esos lados. Y la abuelita de su amigo le contó una historia, ¿no es cierto?, asociada a algo que sucede en el año 1934 en una zona de campo, ¿no es cierto?, donde para llegar a esos sectores en ese tiempo se llegaba solamente por carreta, a caballo, ¿no es cierto? Era algo bien difícil de acceder, no, nada que ver a las lógicas de hoy día. Entonces ella le contó una historia porque justamente en los años 80 aparece el nieto de esta señora vestido con un buzo de estos ochenteros Haddad, ¿no es cierto? Y la señora cuando le ve el buzo recuerda esa situación de lo que a ella le pasó, de cuando vio a un gringo eh, en el campo, ¿no es cierto?, que andaba con uno de esos buzos rojos, además. Obviamente para esa época es imposible que alguien se vistiera así. Y la historia básicamente se remonta a que esta señora cuando tenía 10 años vivía con 7 hermanos en una casa de campo, ¿no es cierto? No había obviamente luz en ese tiempo, todo era vela. Y una noche se prende una luz en el cielo, ¿no es cierto? Y miran, ¿no es cierto? Y ven como que una especie de estrella fugaz muy grande cayendo, ¿no es cierto? A aproximadamente como a 3 kilómetros, una cosa así, y todos se asustan. Y lo más extraño, ¿no es cierto?, que comenta esta señora, la abuelita del amigo de Ortega, es que los perros se quedan callados, ni un perro ladra, se van a esconder debajo de la casa los perros, y los animales en general hay un silencio como sepulcral, y eso como que también le llamó la atención. Entonces, el papá de estos 7 hermanos, ¿no es cierto?, obviamente manda a los cabros chicos a acostarse, a todos, ¿no es cierto?, y le dice al hermano mayor, ya veamos qué pasa, se asustan y cierran la puerta, ¿no es cierto?, y veamos qué pasa. Y entiendo que 30 minutos después golpean la puerta, ¿ya? Y obviamente esto genera un poco de susto, ¿no es cierto? La mamá se lleva a los niños a otro lado, al segundo piso, según relatan, y el papá con el hermano mayor van a buscar unas escopetas, ¿no es cierto? Y abren la puerta, y cuando se abre la puerta, todo en silencio, o sea, ni un perro ladrando, que eso también era lo extraño, y en el umbral de la puerta aparece un gringo, justamente una persona que parecía ser de aspecto alemán, ¿no es cierto? O inglés, ¿no es cierto? Muy rubio, muy de ojos verdes, con una cara angelical, de cierta forma, y con un buzo rojo de estos tipos buzos Haddad y de aproximadamente 2 metros de estatura. Entonces, de cierta forma ellos como que se dan cuenta que no es una amenaza, entonces obviamente bajan las armas y lo invitan a pasar. Y esta persona les pide agua, si tiene mucha sed. Y habla con un acento muy de lógica extranjera y les comenta que andaba caminando por ahí, ¿no es cierto? Y que necesitaba, le dio sed y por eso pasó a pedirle agua, lo atienden un rato, le invitan a quedarse, él se niega, después lo invitan les dijo que estaba por ahí cerca, se estaba quedando por ahí cerca.
lo invitan a quedarse y esta persona no lo acepta, ¿no es cierto? Y tampoco acepta que lo acompañen en el camino. Y está alrededor de 30 minutos con ellos, ¿no es cierto? Les da mucha paz, es lo otro que ellos comentan, ¿no es cierto? Era una persona bien, bien particular, bien especial. Y finalmente se va, ¿ya? Y eso como que les queda marcado en la retina a todos ellos, ¿no es cierto? La visita de este gringo en la noche, después de la caída de una especie de meteorito, y obviamente es contado por el recuerdo de una persona que en ese tiempo era una niña, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, la historia termina con que al día siguiente van a revisar un poco dónde había caído esta supuesta estrella, ¿ya? Van a caballo a revisar y se encuentran un pasto quemado y un círculo, como un aro, ¿ya? La historia igual la encuentro como bien entretenida porque de cierta forma es como, o sea, cuando yo la leí, me imaginé el contexto de estar en esa situación, o sea, estar en ese lugar, que toquen la puerta en un lugar de que estáis muy alejado de todo, ¿no es cierto? Sin luz, ¿no es cierto? En esos tiempos y que aparezca una persona de la nada en lugares tan remotos como extraño. Oye, Rodrigo, qué interesante. Entonces tú dices que este fenómeno dejó una huella física en el lugar muy similar a lo que conocemos como el triángulo también de Última Esperanza. Tiene una cierta similitud también, pues. Se supone que sí, eso es lo que cuentan, ¿no es cierto? Que fue el relato al día Ya. siguiente, una vez que su papá y el hermano de esta señora fueron a revisar los sectores aledaños, ¿no es cierto?, donde supuestamente había caído el objeto. Entonces hay otro caso que yo lo cuento de verdad muy interesante, muy antiguo, y vamos a ver qué tan cierto es. Pues me parece bastante verídico, por lo menos yo creo que es mucho más verídico que muchos otros casos, la verdad, ¿no? Que es como bien, bien extraño. Ya, este otro caso que sucedió supuestamente en el año 1945 en la isla Aulín. La isla Aulín está en Chiloé, ¿no es cierto? Déjenme hacer un zoom ahí. Por ahí se ve la isla Aulín, ¿no es cierto? Está como en el sector céntrico de la isla hacia el continente, ¿no es cierto? Bueno, es una típica casa chilota, ¿ya? Y aquí, ¿qué sucede? Se supone, ¿no es cierto?, que en el año 1945, ya alrededor de las 9 de la noche, llegan a tocar la puerta, ¿no es cierto?, de una persona, ya, que se llamaba Framilio, ya, y esta persona, de cierta forma, le tocan la puerta y llegan dos personas, ya, dos personas muy altas también, lo mismo, se repite ese patrón de la altura, de 2 metros de altura, ¿no es cierto?, eran muy delgados, muy blancos, ya, de ojos grandes, dedos largos y finos, eso es como lo que relatan, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, ellos visten también un traje bien apretado, un traje de color negro, oscuro, ¿no es cierto? Y que también se relata que el traje como que parecía como que fuera, como que tuviera escamas, ¿ya? Eso también es como bien raro, hablando en acento relativamente extranjero, y ellos llegan donde esta persona a decirle que su mamá con otras personas habían encontrado una caja con losa y que ellos necesitaban que le devolvieran esa caja con losa, porque era una caja muy peligrosa y que eventualmente si alguien abría esa caja con losa, se podía morir. O sea, esa es como la historia. Entonces, esta persona de cierta forma le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que ustedes me están comentando no tengo idea de qué se trata. Y ellos también le dicen, ¿no es cierto?, que trate de buscar, ¿no es cierto?, entre sus familiares quién tiene la famosa caja con losa, perdón, y que si la tienen, ¿no es cierto?, ellos no se van a enojar, pero que la devuelvan y que la tiren al mar, y ellos la van a recuperar desde el mar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Esta persona que se llama Framilio, como les comenté en Chiloé, se da cuenta que efectivamente los vecinos de sus vecinos tenían esa famosa caja con losa, habían encontrado algo, no hay más detalles tampoco dentro de este relato. Este relato es la fuente es un escritor justamente chilote que recopiló muchas historias en el tiempo, sobre todo historias de la zona sur, que se llama Antonio Cárdenas.
Y bueno, se da cuenta, ¿no es cierto?, que la caja la tienen los vecinos y efectivamente pasa el tiempo y estos dos vecinos, o sea, él va a hablar con los vecinos, le dice, ustedes encontraron algo, ¿no es cierto?, y me pidieron que lo tienen que devolver. Y ellos no, se niegan a devolver la caja y efectivamente en el tiempo estas dos personas mueren. Mueren en situaciones como bien extrañas y finalmente se supone que esta persona finalmente recupera la famosa caja, no la abre y la tira al mar como le dijeron, ¿no es cierto?, estas entidades y supuestamente pasa el tiempo y le llega una carta a esta persona que se llama Framilio con el agradecimiento por haber entregado la caja. Es como la historia. Me encontré como bien interesante. También es bien interesante comentarles que en estos años hay pocas historias de alienígenas, la verdad no. Hay más de ovnis, ¿no es cierto?, de naves en general, pero así Exacto. como de seres es como bien poco lo que hay. No es mucho. No sé No, si vamos totalmente. leemos algunos No, comentarios, sí, Andrés, si te parece. totalmente. Mira, yo encuentro igual súper entretenido todo lo que nos comentas, porque yo en particular desconozco mucho de lo que estás comentando, así que me parece súper entretenido. Y claro, lo más común es como tener testigos que han tenido experiencia con la observación de algún fenómeno en el cielo, alguna luz, alguna esfera, pero ya con seres, contacto con seres mucho más extremos. Ayúdame a ver si encontramos alguna, al menos acá en la casilla de preguntas no tengo ninguna pregunta. Bueno, acá Licos Maggi dice al más puro estilo experimento Filadelfia. No sé si tú tenías algo por ahí. Anita María Escobar dice interdimensionales. Viajeros en el tiempo, por ahí comenta también. Me río porque el Nikos Magic dice el buzo del tío Memo y me acordé de lo mismo cuando Sí, leí la sí, sí, historia. lo comentó hace un rato, sí. Sí, no, al menos no tengo algún comentario aquí como gente que se va uniendo, gente que nos va saludando, cosas así, así que no hay preguntas por el momento, así que démosle nomás con la presentación nomás. Viajeros del tiempo también dicen por ahí. Sí, sí, Puede sí, ser. sí, 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 totalmente. Bueno, en este tema Ya, todo es posible. todo vale, justamente. Vámonos con el otro caso. A ver, déjenme enfocar bien ahora. Estoy a dos bandas. Ya. Este otro caso que encontré, que es de la isla de Pascua, del año 1950, ya. Déjenme hacer un poquito de zoom. Esto supuestamente sucede a las 18 horas, fue relatado también después de varios años, ¿no es cierto?, que sucedió. Eh, Ahí está la isla de Pascua y ahí marqué como en rojo, ¿no es cierto? Ese punto que marqué en rojo ahí es como el sector del aeropuerto de la isla de Pascua, Mataveri, y se supone que ahí sucede en este año, en el año 50, una niña que tenía como 7 años, ¿no es cierto?, que era de la zona y iba a buscar a su papá como en el sector donde trabajaba generalmente y lo va a buscar un día y cuando viene de vuelta con su papá, ella observa, ¿no es cierto?, que va pasando un objeto que mete mucho ruido y un objeto que mete ruido como si fuese un helicóptero. Yo me imagino, no sé, un helicóptero de la época de haber metido mucho más ruido que un helicóptero de hoy, no sé si me equivoco, pero tiene una lógica, ¿no es cierto?, de ser un artefacto y ella lo vio cuando era niña, ¿no es cierto?, y su recuerdo es parte del relato que hace después. Tenía la forma de un cubo, ¿ya? Y lo más extraño en este caso es que justamente este objeto, eh, oye, ella con su padre lo que quedan observando este objeto, ¿no es cierto?, que se mueve, que mete mucho ruido, que avanza y que aproximadamente a 100 metros de ellos baja. Y lo más extraño es que cuando va bajando el objeto había una persona esperando que llegara el objeto y era una persona normal, con camisa blanca, con pantalones, ¿no es cierto? Eh, no sé, me imaginé a lo mejor como esta lógica de los hombres de negro, no sé, puede ser, pero relata que es una persona normal. Y de este objeto bajan dos seres también. Volvemos un poco a la misma lógica de los otros casos que hemos comentado, ¿eh? Eso es como que se repite harto ese patrón de estos seres grandotes, ¿no es cierto? De 2 metros aproximadamente, seres que son muy de piel muy blanca, con un traje también, lo mismo, muy apretado, ¿no es cierto?, al cuerpo, muy ceñido al cuerpo, con una
lógica de un capuchón, ¿no es cierto?, que solamente les permite mostrar la cara, ¿no es cierto?, no se les ven orejas, eh, en general son, como les decía, de 2 metros con trajes color aluminio, ¿ya? O color plata también. Se supone que esta nave más o menos tenía aproximadamente 5 metros, una cosa así, lo que relata ella en general. Y supuestamente ellos como que no les dan una como importancia a que ellos lo estuvieran observando, o sea, como que hicieron todo lo que tenían que hacer, se subió esta persona que parecía ser un ser humano normal, común y corriente a este artefacto y el artefacto se fue. ¿Ya? Ese también es como otro caso que también está relatado eh, en, en varias fuentes en general, que también fue investigado también por muchos ufólogos de la época, no sé si eran tan ufólogos en ese tiempo, pero eran personas que se dedicaron a investigar un poquito estos casos, las primeras, digamos, experiencias ufológicas de investigaciones, y este fue un caso bien interesante. Y ahí yo por lo menos tampoco nunca había escuchado de esta lógica de estos artefactos que tuvieran una forma de cubo en general. Sí, oye, aquí aprovechando que estábamos recién hablando de las preguntas y bueno, a saludar a Disclosure que se sumó, a Canon Lucas, que llegaron como juntos, parece que andaban carreteando juntos porque llegaron al mismo tiempo. Y bueno, y acá Canon Lucas siempre pregunta cosas así como detalles, preguntaba por qué los extraterrestres de los años 50, 60 y 70 tenían escafandra, antenas, cinturones y pistolas de rayos, y después de los 80 como que evolucionaron. Bueno, esto también ocurrió como también con el tema del avistamiento de naves. ¿Te acuerdas tú que antiguamente en la época de Roswell, la época de las fotografías típicas, míticas de Billy Mayer, eran como naves metálicas prácticamente que tenían hasta remache, ventanita, era como muy humanas las naves, hasta prácticamente con escaleritas para bajar el momento que aterrizaban. Y después ya el fenómeno como que fue mutando y finalmente hoy en día simplemente hablamos como de energía, de esferas lumínicas y ya como que dejamos de hablar como del platillo volador como tal o de este objeto metálico que se decía ver en esas décadas pasadas. Yo creo que, bueno, también dentro de todo hay parte de mito también porque de todo lo que nosotros hablamos también no toda la información está comprobada, no hay como una evidencia concreta o algo que la corrobore finalmente. Son los testimonios que dieron estas personas de lo que vieron o de lo que se enfrentaron y uno no es quien para ponerlo en duda. Pero claramente tiene mucha razón lo que dice Carlos Lucas, es como que el fenómeno ha ido evolucionando en ambas aristas, las naves y en los seres que aparentemente ven los contactados. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que sí hay tendencia, hay una tendencia bien importante respecto, bueno, tanto a los seres como a las naves, ¿no es cierto? Y eso habla, para mi gusto, y aquí opinión muy personal, yo creo que, claro, pues efectivamente hay también una tendencia a casos que son falsos, y eso es una realidad, ¿no es cierto? Y Claro. muchos casos son falsos, eso es indesmentible. La influencia del cine también, yo creo que también es Sí, sumamente totalmente. importante, ¿eh? Es lo que te Porque iba a decir. todas esas películas de, no sé, por los años 40, 50, ¿no es cierto? El Ed Wood, ¿no es cierto? Y todos estos que hacían películas de ciencia ficción, que también hubo una etapa bien importante a nivel del cine, ¿no es cierto?, internacional con las películas de extraterrestres, y los extraterrestres en general eran, eran humanoides, ¿no es cierto?, justamente con estos trajes apretados, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención esa lógica, ese concepto de los trajes con lógicas de escamas, de pequeños rombos, que probablemente Hoy también sí, creo haberlo visto en alguna película antigua, no sé, pues, sí. de ser extraterrestre. Entonces, para mí que hay una influencia importante por ese lado también. Sí, yo creo que sin duda, te lo voy a comentar que sin duda, obviamente el cine ha tenido una influencia en la gente finalmente, el mismo tipo de seres que la gente describe, los mismos grises, los reptilianos, estos tipos caucásicos de las Pléyades, prácticamente son como descripciones que hemos conocido a través del mismo cine, lo mismo que las naves. ¿Te fijas o no? Yo creo que los primeros indicios de naves que tuvimos fue a través también del cine, ¿no? Sí, justamente, o sea, es indiscutible, ¿no es cierto?, el hecho
de que hay una Sí. influencia importante y tendencia, y como modas, pues también, Sí, de cierta sí, sí, forma. sí. Oye, mira, antes que continúe, me gustaría leer este comentario. Ahí que hace el Nikos May dice, eran trajes espaciales con más rasgos acuáticos que espaciales. Sí, pues en realidad tiene toda la razón. Y ahora siempre se ha dicho que el mar, el océano, finalmente es un mundo por descubrir, porque conocemos tan poco de él que obviamente puede haber un universo oculto dentro de él y no tenemos idea de qué es lo que hay. Pues entonces, claramente, a lo mejor este tipo de seres. eh, Son seres que a lo mejor pueden tener alguna clase de refugio bajo el agua y finalmente estas naves que nosotros hoy día, la otra vez hablamos de los OVNI, son finalmente transmedios, que finalmente los mismos objetos que tú ves en el cielo, en el aire, se meten al agua y viceversa. Entonces probablemente capaz que estos seres tengan la capacidad de moverse bajo el agua con estos trajes o a lo mejor tienen una capacidad distinta a nosotros. Tú sabes que nosotros podemos hundirnos en el agua hasta una cierta profundidad, podemos aguantar el aire cierto tiempo, a lo mejor ellos tienen otro tipo de capacidades también. Sí, por ahí pusieron que los extraterrestres ahora escuchan a Taylor Swift. Sí, Alcano. Ya, nos vamos al otro caso nomás, entonces. Démosle nomás, démosle nomás. Yo te voy a poner acá el segundo equipo para poderte ver porque no te veo. Así que dale nomás, Rodrigo, con la presentación. Ya, voy a ir moviendo el celular un poco, que todavía me queda algo de pulso, así que ahí les voy comentando. Ya, esto sucede en la zona de Linares, en el año 52, ya, pero también justamente Linares, pero hacia el campo, ya. Lomas de Polcura se llama este sector. Y esto lo relata una persona, ya, eh, que o sea, de hecho, él escribe un libro donde cuenta esta historia y el libro es básicamente el relato de esta historia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Esta persona es una persona que va a caballo, ¿ya? Y después de visitar, ¿no es cierto?, otro sector, ¿no es cierto?, aproximadamente a las 12 de la noche, pasa a tomar agua con su caballo, ¿no es cierto? Hace que el caballo tome agua y de repente se da cuenta que a 30 metros de él, habían unos, volvemos un poco al mismo patrón, ¿no es cierto? Unos hombres de gran altura, rubios, de ojos azul verdoso, muy blancos también, de tez muy blanca, y que de cierta forma lo estaban mirando y le transmitían también confianza y mucha paz a él. Eso es lo que él comenta en su relato. Entonces, vestían también la misma lógica también de la mayoría de los casos que hemos comentado, un traje apretado, ¿no es cierto? Oscuro, que parecía de goma, con una lógica como de overall, ¿ya? Y de cierta forma también eh, usaban como un capuchón en la cabeza, ¿ya? Y también como en esta lógica de overall. Entonces se pusieron a conversar con él con un tono un poco metálico, ¿no es cierto? Lo que comenta, ¿no es cierto?, el relato de este señor, que se llama J. Señavi, ¿ya? Y le dicen ellos le piden que los acompañe a su nave y justamente llegan a un lugar donde hay una nave, ¿no es cierto?, que era un objeto celeste con brillo metálico que no tenía ningún tipo de ventanas ni nada, digamos, como una lógica de algún vehículo de tipo terrestre dentro de lo conocido, y lo invitan a su planeta, ¿ya? Y supuestamente ellos venían de Marte, de hecho, pero ellos decían, o sea, ellos no le llaman Marte a Marte, sino que le llaman el planeta Aya, ¿ya? O sea, eran Ya, hayanos. perfecto. Desde la visión de un marciano, supuestamente, eh, para nosotros es Marte, pero para ellos es Aya. Entonces, lo invitan a viajar a Marte, supuestamente, y lo suben a la nave y dentro, ¿no es cierto?, en el camino también le comentan que ellos son una civilización muy avanzada, que vive feliz, que vive en paz, ¿no es cierto? Que siempre han estado investigando y mirando al ser humano en general, lo han observado mucho, sobre todo, y no han intervenido en nada y que de cierta forma querían conversar con algún humano y obviamente lo buscaron en zonas poco pobladas y por eso llegaron a él. Y
se pegan un viaje como de 8 meses, si no me equivoco, creo que es algo así, para llegar a Marte. O sea, tampoco parece que eran naves tan rápidas como a veces hemos escuchado, por ahí hay algo también como bien distinto, de cierta forma. Eh, Le comentan, ¿no es cierto?, que ellos también tienen como una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, así como nosotros tenemos acá a los políticos, ¿no es cierto?, donde hay como un presidente, ¿no es cierto?, y lo llevan a hablar con este presidente supuestamente, y finalmente le indican que si él se quiere quedar, se puede quedar a vivir con ellos, y también le dicen que si se quiere ir, también está la posibilidad de que lo haga, ¿no es cierto? Y ellos le ponen un medio de transporte a la Tierra, y aquí viene como lo más divertido del tema, ¿no es cierto? Que él finalmente comenta que eh, finalmente tiene que irse porque tiene un problema de faldas, así lo comenta en su relato. O sea, finalmente como que tuvo Mira, un o problema. sea, el extraterrestre le contó eso al terrícola que tenía un problema de falda. No, pues este compadre, el terrícola, comenta que finalmente no se puede quedar en Marte, tiene que volver a la Tierra porque Ah, ya, tuvo perfecto, un perfecto. lío de falda allá. No, bueno, Entonces, bueno, eso es se como, entiende. ¿Quién no? ¿Quién no? eso es como lo extraño. Y claro, se vuelve a la Tierra, ¿no es cierto? Y esta persona quedó como tan obsesionada con el tema que justamente escribe un libro con su relato, con su historia. Y de cierta forma, aquí otro tema que es como anecdótico es que este relato, eh, de cierta forma, él dice ya, para que las personas no duden, ¿no es cierto?, de que mi relato eh, pueda ser falso, ¿no es cierto?, para que exista más credibilidad, voy a hacer una declaración jurada ante notario de que este relato es verdadero. Y se supone que llega también a plantear este tema a una notaría para que el notario, ¿no es cierto?, a través de una declaración jurada diga que todo lo que él relata es verídico, pero de cierta forma hasta el notario le dice, ¿sabes qué? No te puedo hacer la declaración jurada porque eso está fuera de mi jurisdicción. Eso es como ya, como la guinda de la torta el caso. Pero bueno, ahí Qué tenemos otro, buena. otro caso. Este es como más simpático, la verdad. Ahora, si tú atados de falda con una marciana o no, eso ahí no lo sabemos. Con unas pleiadianas. Con unas pleiadianas, justamente. Ya, el otro caso, esto es Concepción, ya en el año 54. Este relato lo hace una persona que después se relaciona mucho con el fenómeno OVNI, que es un investigador después en el tiempo que se llama Raúl Gajardo, ¿ya? Que era un carabinero, de hecho, que después se dedicó a escribir muchos temas de investigación ufológica en el tiempo. Y él comenta que de cierta forma cuando él era niño, cuando tenía como 14 años, en la zona de justamente de Concepción, a él le llama mucho la atención que durante un periodo de tiempo, por la plaza de Concepción, él empieza a ver a personas que andaban siempre solas, que andaban vestidos como las personas de la época, ¿no es cierto? Pero a él le llama la atención que durante un par de meses siempre encuentra algunas personas que caminan muy extraño, ¿ya? Son personas relativamente normales, pero generalmente son altas, ¿no es cierto? Se visten normalmente, pero todos tienen un tema que, si lo miramos desde la perspectiva como médica, ¿no es cierto?, es como una malformación, que es como tener la nuca plana, y a eso le llaman braquiocefalia, ¿ya? Que eso existe como enfermedad. Pero eso a él, de cierta forma, dentro de sus relatos, comenta, y es algo que siempre le marcó, digamos, eh, su lógica como persona, ¿no es cierto?, para poder entender el fenómeno ovni, para poder meterse en ese tema y después para ser un apasionado, ¿no es cierto?, investigador ufológico en el tiempo. Todo nace justamente de que él, durante un periodo de tiempo, descubre, ¿no es cierto?, que andan personas por la Plaza de Concepción que tenían estas características, que parecían no ser humanos, y que de cierta forma como que pasaban piola. ¿Cachai? Y eso también es como bien extraño.
No sé si vemos algunos comentarios. Yo no puedo ver muchos comentarios, como estoy a dos bandas. Sí, no te preocupes, Rodrigo, démosle nomás, hasta el momento están como hablando entre ellos, están chacoteando, así que no hay ninguna pregunta como tal y algún comentario en relación, así que démosle nomás. Ya, vamos a la otra, espérenme. Ya, este es un caso que no lo quise dejar de lado, ya, no, de ninguna forma lo quise dejar de lado porque si bien esto tiene una relación, ¿no es cierto?, muchas veces con lo que se denomina la criptozoología, ¿no es cierto?, o pudiese tener una explicación desde otra perspectiva, también la tiene desde la perspectiva del mundo alienígena, ¿no es cierto? Y este es el caso en el sector de Rengo, en el sector o sea, el sector de las nieves en Rengo, en el año 1958. Este es el caso que le llaman el Yeti chileno, ¿ya? El Yeti de Rengo también, ¿no es cierto?, el abominable hombre de las nieves de Rengo, y es un caso que sucede, bueno, ahí está el mapa, no sé si se alcanza a ver bien, ahí está el sector de las Ahí, nieves que está al lado de ahí Rengo, se y ve bien, ese, se ve bien. hay un valle, yo conozco ahí hasta la entrada de esa zona, he ido a acampar ahí, de hecho, justamente llevé la cámara infrarroja, hace como un año fui para allá, pero no capté absolutamente nada, y en ese valle uno puede subir hasta acá, ¿no es cierto?, hay unas lagunas arriba, se supone que en ese sector cordillerano, en el año 58, y esto aparece en toda la prensa nacional, fue un caso bien bullado. Empiezan a aparecer las historias de que vienen desde un arriero principalmente y de algunas personas que hacían expediciones a esa zona en esos años a cazar guanacos, ¿ya? Y justamente empiezan a aparecer historias y reportes a carabineros, de hecho, de que se encuentran con un ser de alto tamaño, de 2,5 metros, ¿no es cierto?, peludo, que da brincos muy, como animal, así como una gacela, lo comentan ellos, ¿no es cierto?, brincos bastante altos, y que lo han observado, ¿no es cierto?, y esto empieza a crecer un poco la historia en el lugar, ¿no es cierto?, esto llega a la radio del lugar, la radio se contacta con el corresponsal de un diario de la época, y todo esto genera todo un revuelo a nivel país, ¿no es cierto?, en cuanto a este supuesto ser, ¿no es cierto?, que anda en esta zona, en las montañas, y que lo había visto mucha gente, ¿ya? Entonces, ¿esto qué genera? Genera que se produzcan algunas expediciones para ir a cazar a este supuesto animal, por un lado. Por otro lado, se generan expediciones por el lado de carabineros también, ¿no es cierto?, por el tema de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando por acá. Y también se generan algunas expediciones de carácter científico, ¿no es cierto?, para poder salir a buscarlo. Ahora, ¿por qué, ¿por qué quise comentar este tema? Porque efectivamente, independiente de que siempre se habla, ¿no es cierto?, de design, ¿no es cierto?, y creo que todos concordamos con eso y lo hemos visto siempre en distintos documentales, ¿no es cierto?, y distintas historias, ¿no es cierto?, que sabemos que hay una serie de seres de estas características, ¿no es cierto?, como el Meg en Rusia, ¿no es cierto?, el Yeti en los Himalayas, este Sasquatch en Norteamérica. Sin embargo, muchos de estos seres, ¿no es cierto?, avistados en ciertos lugares en el mundo, muchas veces van de la mano con avistamiento de luces, ¿no es cierto?, de objetos voladores no identificados en general, y hay ciertas relaciones por ese lado también, ¿ya? Entonces, de hecho, nosotros tenemos acá, y ese lo vamos a tocar en algún momento en otro capítulo, cuando lleguemos a la temporalidad. Hay un caso acá justamente de frente a Santiago, que es el gorila del Punta Damas, que es uno de los cerros que tenemos aquí en la Sierra de Ramón, que también Oye, que, está asociado a un ovni, ¿no es cierto? Lo vieron oye, que bueno que lo mencionas, Rodrigo, porque acá mismo el Canon Lucas preguntaba hace un minuto atrás, decía, pregunta para Rodrigo Sepúlveda, ¿existe algún otro caso en Chile relacionado con alguna criatura criptozoológica como el hombre de las nieves de Rengo? Y finalmente lo que nos estáis diciendo tú también es otro caso. Sí, pues está ese caso que después lo vamos a revisar en un poco más en detalle cuando lleguemos a la temporalidad, que a mí me encanta, Claro. digamos, un Y, caso que siempre lo he y, encontrado muy interesante. Y fíjense que aquí también hay otro tema que ya también se relaciona con lo que siempre conversamos, ¿no es cierto?, con nuestras culturas ancestrales, el folclore, ¿no es cierto?,
en este caso, por ejemplo, los mapuches, ¿no es cierto?, que ellos tienen mucho contacto con la tierra. Los mapuches hablan, siempre han hablado del ñepu, que también es un ser grandote, peludo, oscuro, pero el ñepu, fíjense lo interesante del tema, porque también son seres, así como el chupacabra, que aparecen temporalmente, como por ciclos, aparecen un tiempo y después se van. Y muchas veces viene, de hecho, los mapuches hablan que el ñepu viene de las estrellas, llega a los volcanes, generalmente vive en la zona de los volcanes y después vuelve a las estrellas. Entonces son también criaturas cíclicas de nuestro folclore. Entonces, todo esto puede que tenga una relación, o sea, por eso que les quise comentar un poco este caso, no tanto desde la mirada de la criptozoología, sino que más desde la mirada de estos seres que eventualmente, hablemos eventualmente, porque todo puede ser, ¿no es cierto?, son visitantes esporádicos, ¿no es cierto?, que pueden venir de otros lugares. Y eso me llama mucho la atención porque después este ser se vio durante mucho tiempo, durante varios años, digamos, en esa época y después no se volvió a ver nunca más. Entonces, eso es como lo interesante de este caso en particular. Oye, buenísimo. Mira, antes que continúes, quería leer un comentario, por ejemplo, acá. La idea es ir al tiro leyendo y comentando, porque después se van quedando en el tintero. El chat va avanzando tan rápido, donde chacotean mucho. Claudita Pérez, por acá dice, en la cordillera de Nahuel Buta, escuché historias de un ser gigante que grita en medio del bosque. Oh, qué bueno, Sí, qué bueno, buenísimo. eso Oye, no lo he siempre hay escuchado. historias y relatos así increíbles, súper interesantes. No, esto Buenísimo, así. fue súper bullado este tema, sí estuvo en toda la prensa nacional, o sea, fue el tema, o sea, se generaron comisiones de distintas, con distintos objetivos, ¿no es cierto?, para ir a buscar a este supuesto hombre de las nieves chileno. Pero el tema es como bien interesante, por lo menos a mí me gusta, aparte, Qué ese sector buena. igual es bien bonito en general, no, no es de libre acceso, eso es lo malo, o sea, no, yo una vez fui y tuve la suerte de entrar, digamos, como los primeros kilómetros de ese fondo nomás, y acampé ahí nomás, hace un año atrás justamente, pero después hay que hacer una travesía bastante larga como para llegar arriba a los sectores donde Es supuestamente complicado. fue visto. Claro, y de hecho es un sector que le llaman el Valle de los Huesos, también, que también parece que tiene como una historia así como, unas historias como bien místicas, lugares bien especiales y bien particulares. Ya, vámonos al otro caso, Démosle nomás. este es un caso también en Chiloé, ya, y muy cerca de donde yo les mostré delante, o sea, delante hablamos ahí de la isla Chaulín, ya, y estas son las Butas Chauque que están también por ahí cerquita. Tenemos Chiloé, ¿no es cierto?, antiguo, esto en el año 1960. También está relatado por Antonio Cárdenas, ¿no es cierto?, un investigador de la zona, que ha de cierta forma rescatado muchos casos. Esto sucede a las 3 de la mañana en el año 60. ¿Y qué pasa acá? Un grupo de personas, ¿no es cierto?, de esta zona salen en su lancha a mariscar, ¿ya? Y mientras ellos van a comenzar a mariscar, salen de noche, ¿no es cierto? Eso es como bien común en esas zonas cuando la gente, sobre todo la gente que trabaja en temas de mar, ¿no es cierto?, salen en la noche, ¿no es cierto?, para con el alba justamente realizar sus faenas de pesca o sus faenas de extracción de marisco y ese tipo de cosas. Entonces, estas personas tienen que esperar a que suba la marea, ya, para seguramente colocar alguna trampa o algo, y mientras sucede eso, ellos se acercan a la orilla de la playa en su lancha, esas es como las lanchas chilotas de la época, ¿no es cierto?, que eran lanchas a vela, y observan, mientras se ponen a comer, observan que de la casa de uno de sus vecinos, que obviamente en estos lugares en general la gente, todos se conocen, ¿ya? Entonces ellos están frente a la casa de su vecino que se llama Damián Yaito, ¿ya? Y de repente se dan cuenta que de la casa del vecino Yaito empieza desde el techo a salir una luminosidad, como que hubieran sacado el techo y sale una luz hacia arriba. Entonces ellos quedan como atónitos mirando qué es lo que está pasando y de repente, ¿no es cierto?, mientras observan esto, una casa que estaba como a 150 metros desde donde ellos estaban observando el bote, aparecen tres seres como de cierta forma volando, levitando, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que están ellos y que los están observando y eran seres
justamente ahí, esa es como la imagen que encontré más parecida al relato, eran unos seres así luminosos, ¿ya? Que no se veía, no se les veía cara, no se les veía nada, nada más que como la silueta y la luz. Y también eran unos seres bien grandotes, ¿no es cierto? Eran tres seres de como de 2 metros también, cada uno de ellos, y según el relato, ellos se elevan desde la casa de este vecino como hasta a 4 metros y se acercan a ellos y los quedan mirando como, no sé, muy cerca a 10 metros, ¿no es cierto? Y obviamente estos compadres se mueren de miedo, ¿no es cierto? Quedan atónitos y uno de ellos como que se asusta y como que toma un remo así como para defenderse de cierta forma y ahí como que estos seres como de cierta forma como que los miran y se van y se alejan por los montes aledaños, ¿no es cierto? Ven cómo desaparecen, ¿no es cierto? Estos seres de luz, por llamarlo de alguna forma, a lo lejos, ¿ya? Y obviamente estos compadres quedan súper asustados, ¿no es cierto? Y lo primero, obviamente, ¿qué pasa en la casa del vecino? Pues entonces corren a la casa del vecino a ver qué había pasado, se dan cuenta que la casa está normal, no tiene nada, y le golpean la puerta al vecino, el vecino está a zeta durmiendo, se levanta, no tiene idea qué pasa, y ahí le explican, y el vecino nunca supo ni se dio cuenta de nada, ¿ya? También hay otro tema interesante, o sea, de aquí tampoco hay una comunicación, pero generalmente los seres los miran y desaparecen, o sea, vaya a Oh, saber uno, ahora increíble. todas esas islas en general, y sobre todo en esa época, o sea, yo en algún momento estuve en Chiloé algunos meses trabajando en algunas cosas y visité gran parte de esas islas en general, imagínense, yo les estoy hablando en los años en la década de los 90 por ahí, ya en ese tiempo, imagínense, era, eran lugares todavía bien difíciles de acceder. Imagínense en esos años, por 1960, son lugares muy con poca gente, ¿no es Inhóspito, cierto? claro. Muy inhóspitos en general, o sea, con las condiciones mínimas, o sea, no hay luz, ¿no es cierto? No hay alumbrado público, nada de eso. Entonces son lugares bien especiales y bien particulares. Sí, oye, increíble, yo siempre he pensado en eso, en las cosas que puede llegar a albergar y a ocultar y a esconder la misma cordillera de los Andes. Imagínate este tremendo cordón cordillerano, lo mismo en el mar, pues imagínate que es todo un universo por descubrir y que difícilmente vamos a poder llegar a explorar. Y también los misterios que también esconde la Antártica, que por ahí mencionaba Carlos Lucas, creo que hablaba del caso de la isla Robert, que ocurrió en la década del 50. Así que son lugares que finalmente esconden grandes misterios, igual, pero que son totalmente inhóspitos, que no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar, al menos a la Antártida, por ejemplo. No, completamente de acuerdo. O sea, de hecho, imagínate esos lugares, ¿cachai? Que son gigantescos. O sea, aquí mismo, o sea, aquí mismo las mismas sierras que tenemos cordilleranas frente a Santiago, son lugares que Exacto. estamos al lado, ¿cachai? Pero arriba es súper Y inhóspito, no anda nadie. O sea, yo de siempre lo he difícil dicho, o sea, acceso, claro, si se imposible quieren llegar. O sea, encontrar con un, estamos hablando de un trekking que puede tomar un par de días y con mucha preparación, igual es difícil. justamente, o sea, para mi gusto, o sea, si hay lugares eh, mágicos y perfectos como para que se dé ese tipo de contacto, justamente en estos cordones cordilleranos, alejados, donde hay Claro. que caminar, ¿no es cierto? Te alejáis, este mismo hombre de las nieves, ¿no es cierto? De Rengo, todos esos lugares, o sea, perfectamente ahí podrían vivir, no sé, familias de este ser, ¿no es cierto? Y obviamente en absoluta Sí. de cierta forma como bien escondido, o sea, finalmente puede que pasen muchos años y nunca nos demos cuenta de que convivimos con ellos porque están en lugares que no anda nadie, o sea, Claro, de difícil acceso, difícil dar con ello. Y yo creo que finalmente la mayor posibilidad de un encuentro, por ejemplo, si nos enfocamos netamente a lo que es el fenómeno extraterrestre y la posibilidad de esta vida, es, por ejemplo, en las mismas experiencias que viviste tú, porque tú de pronto de manera solitaria te adentras a la montaña, subí a alguna cima, hay pernoctado ahí.
claramente que tú estás más expuesto a tener una experiencia de este tipo. Por ejemplo, nosotros, tú caché que vamos harto a vigilia, en grupo, vamos con equipo y todo el tema. Yo creo que ahí es un tanto más difícil. Yo creo que el fenómeno se muestra cuando quiere y a quien quiere y bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas particularidades. Y una de ellas es lugares aislados y obviamente a personas que están en solitario. Si tú te das cuenta, lo mismo que le pasó a Claudio Pastés Maya, que muchos lo pueden cuestionar, pero de que él tuvo una historia y que tuvo una experiencia que fue real y que tal vez con el tiempo se fue mutando, se fue desviando a conveniencia o no sé por qué, fue real y fue totalmente en solitario. Entonces yo creo que hay una alta posibilidad de personas como tú que se meten en la montaña solitario y que pernoctan ahí, tienen mucho más posibilidad que nosotros que nos vamos a una vigilia en grupo y es mucho más masivo. Sí, pues por eso que hay que, de cierta forma, algo que también hemos conversado antes, ¿no es cierto? Uno tiene que ir tratando de, si te gustan estos temas y estáis buscando estos temas, es muy probable que en algún momento vayas a encontrar estos temas y cuando te toque, efectivamente uno tiene que tener un grado de madurez importante como para poder tomar este tipo de cosas con calma, ¿no es cierto? Con algún entendimiento, con no tener miedo, efectivamente, y eso probablemente es algo que uno tiene que ir preparándose de a poco, por lo menos yo así lo veo yo por lo menos. No, Ya, totalmente. Oye, ahí un amigo, el Reinaldo Uribe, pregunta si sí, hay vigilia en el desierto. Sí, pues tenemos inclusive un amigo ahí en el mismo grupo de WhatsApp de UFO Outsider, Mario Araya, que él es de, creo que es de Calama, creo recordar, no, no me acuerdo muy bien. Pero él tiene un grupo de amigos, de personas que finalmente buscan el contacto de una manera mucho más profunda, más espiritual, y ellos se adentran en lo que es el mismo desierto y ahí hacen vigilia. Así que hay mucha gente que, ahora claro, ahora está un poco peligroso la misma situación país, pero finalmente hay gente sí que ha hecho vigilia en el desierto. Y yo te digo, principalmente la gente que está en los campamentos mineros, gente que trabaja día y noche, que se está moviendo en camiones por esta ruta. O sea, olvídate la cantidad de experiencia que yo he escuchado de personas que están trabajando en estos campamentos mineros. sí, ahí yo le escribí, hay un grupo, los Sí, SEIFAC del norte, de hecho yo a ellos los sigo hace muchos años. Ahí está encabezado por un investigador chileno que para mi gusto es uno de los top, ¿no es cierto? Que hace mucho terreno, él cacha mucho, que es el Eliseo Ibaka, y de hecho estaba ya, mirando hace un rato que perfecto. estaban haciendo una vigilia ahora justamente en el, Oye, en, qué en el genial. desierto, si no me equivoco. Entonces ahí para que los sigan. Ya, este Oh, otro caso genial. en los Andes, 1964, ya, esto sucede, fíjense que esto, la fuente, espérame un poco ahí se ve. La fuente de esto es Patricio Varela, el locutor radial, ¿no es cierto?, que tuvo programas icónicos, ¿no es cierto?, de los temas paranormales y la ufología. ¿Hasta qué año habrán durado los programas de Patricio Varela? Yo creo que hasta finales de los 80, me imagino, ¿no? Ahí no tengo el dato tan claro, pero Patricio Varela fue uno de los precursores comunicacionales de estos temas, y él sacó a la luz un caso, ¿no es cierto?, que sucedió en el año 64. Esto le sucede a una persona que, que le pidió anonimato de cierta forma, ¿ya? Y esta persona le comenta que esto sucede, ahí está el mapa, está los Andes, ¿no es cierto? Y también de los Andes, los Andes, ¿no es cierto?, son las cordilleranas, ¿no es cierto? Muchos cerros, muy parecido al Cajón del Maipo, pero obviamente ahí hay cerros mucho más altos. Eh, y esta persona entiendo que se dirige por estas zonas cordilleranas a la casa de su abuela, y mientras va caminando se encuentra en unos matorrales, se da cuenta que hay algo raro en unos matorrales y se acerca a los matorrales y se da cuenta que detrás de estos matorrales había una especie de platillo volador, ¿no es cierto? Que plateado, circular, ¿no es cierto? Brillante, que estaba un poco escondido detrás de estos matorrales, y cuando él lo encuentra, se acerca y lo quiere ir a tocar, pero antes de tocarlo, se siente, se siente que lo están mirando y se encuentra unos seres de este tipo. Aquí ya aparecen estos seres más cabezones, eh, de cierta forma también como de 1,60 m, es como ya la otra lógica de estos seres más cercanos a los que conocemos los grises, que son como los más famosos en general, Los más con un mencionados, traje claro.
con un traje plateado también pegado al cuerpo, y aquí también la misma lógica, esa lógica de como de formas romboidales, ya en el traje, con ojos grandes, oblicuos, sin nariz y con labios muy delgados, ya así lo relata esta persona, y se siente de cierta forma inmovilizado por ello, se asusta, obviamente, es como lo más lógico, ¿no es cierto?, que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Y aquí, bueno, lo otro que le comenta él a Patricio Varela es que estas personas estos seres eran muy blancos, eran blancos casi como la harina de blanco, y de cierta forma como que usaban un cinturón, y el cinturón como que daba una luz, y con esa luz como que le comunicaban cosas a él, ¿ya? Cosas de temas tecnológicos, de quiénes eran, le empezaron a transmitir algunos grados de confianza, de paz también, de tranquilidad, le empiezan como a explicar algo que probablemente es complejo de que él pueda decir cómo lo hacía, pero él siente que le están transmitiendo información sobre todo de temas tecnológicos, y esta persona se supone que era una persona que tenía eh, un nivel educacional muy bajo, o sea, estamos hablando de una persona que parece que ha llegado como a quinto básico, ya no más allá, obviamente sin una capacidad de poder entender temas tan relacionados a la tecnología, ¿no es cierto? Y le traspasan algo de información, él la capta, ¿no es cierto? Y de cierta forma comenta este tema, y después ellos como que de cierta forma también se van, y él queda ahí con esa historia. Y este tema se supone que lo investigó Patricio Varela también durante harto tiempo, y claro, nunca pudieron dar mucho con más detalle. Entiendo que después este tema lo tomó otro investigador ufológico, un doctor que se llamaba, que lo tengo anotado, Darwin Arriagada, ¿ya? Pero después nunca más se supo de este caso tampoco. Y se supone que también lo investigaron a esta persona desde una perspectiva un poco más científica, ¿no es cierto? Le hicieron exámenes probablemente para ver si tenía temas, ¿no es cierto?, de alguna enfermedad mental y ese tipo de cosas. Pero ese es el relato, un relato bien interesante del encuentro que tuvo esta persona. Y aquí vamos a pasar a otro tema que también es en la cordillera, que este tema yo lo encontré muy increíble. Y este es el último caso que vamos a revisar hoy día, hasta 1964. Este caso se llama el caso de El Infiernillo, en el año 64, ¿ya? En el 64 ocurre a las 2 de la mañana, aparece en la prensa nacional, ¿no es cierto? Está relativamente bien documentado, y aquí, ¿qué sucede? Ya, ahora les voy a comentar un poco. Nosotros acá en Santiago, en el sector de Lo Barnechea, hay una mina que se llama Los Bronces, ¿ya? Que antiguamente era la famosa mina disputada de Las Condes, ¿ya? Esto está como camino a Farellones, ¿ya? Para los que no conocen. ¿Qué es lo que había ahí? Y todavía existe, y de hecho esa es como una construcción que está como a 4.300 metros de altura. Este es un observatorio de radiación solar, ¿ya? Que era de la Universidad de Chile, que se llamaba justamente el Observatorio Infiernillo, ¿ya? Que estuvo funcionando entre los años 50 y los años 80, y de hecho hoy día queda la construcción. Imagínense, esta construcción está a 4.300 metros de altura, eso es mucho, o sea, un sector donde hace mucho frío, ¿no es cierto?, poco oxígeno, ya una altura muy importante, 4.000 metros. Se llegaba aquí prácticamente en mula, ¿no es cierto? No era tan de fácil acceso, y aquí habían justamente equipamiento, había mucha investigación científica, ¿no es cierto?, de la radiación solar, ese tipo de cosas, equipos en general. Habían aquí también personas que residían, ¿no es cierto?, y obviamente pasaban algunos meses acá donde ellos no podían bajar, obviamente por las condiciones climáticas, y vivían ahí para justamente mantener los equipamientos y hacer estas mediciones solares en general desde una perspectiva científica por el lado de la Universidad de Chile. Esto, de hecho, esta construcción entiendo que la van a nombrar Monumento Nacional. Están como las ruinas hoy día, pero un lugar que a mí en lo personal yo no lo conocía, y cuando leí este caso me gustaría mucho llegar allá. Ya, ¿y qué sucede acá? Que una noche
¿ya? A las 2 de la mañana, los operarios que vivían acá despiertan en la noche y por una luz rojiza y mucho calor, sienten demasiado calor. Entonces, ¿qué, qué les pasa a ellos? Lo primero que piensan, ¿no es cierto?, es, bueno, nos quedamos dormidos, pasamos de largo y es de día, pero lo más increíble es que, claro, una zona de alta montaña donde debiesen haber existido unos 10 grados bajo cero, ellos sienten mucho calor y salen a ver qué pasa. Entonces, cuando salen afuera, ¿no es cierto?, de este refugio, se encuentra que todo el cielo está rojo y hay mucha luminosidad y mucho calor, demasiado calor. Entonces, lo primero que ellos piensan es un incendio, empiezan a ver los equipos, a revisar, ¿no es cierto?, donde tenían los cilindros de gas y ese tipo de cosas, y se dan cuenta que no pasa nada, ¿no es cierto? Y pasa un rato y de repente la luz rojiza se acaba y el calor también, ¿ya? Entonces esto fue como bien extraño y a ellos los deja un poco, digamos, asustados de cierta forma la situación que viven estas dos personas y obviamente en esos tiempos yo me imagino que, claro, como no existía la tecnología de hoy, ¿no es cierto? Los datos en general eran datos que se procesaban en el mismo lugar y después había que tomarlos, me imagino que eran registros, ¿no es cierto? En general en papel, y esos registros obviamente después se los llevaban a la universidad y ahí los procesaban, ¿no es cierto? Para obtener información, entonces ellos toman todos los datos de qué pasó y se van a Santiago, ¿ya? Y mientras van bajando a Santiago hay una parte donde ellos ya tienen un vehículo, una citoneta, de hecho el relato comenta, se suben a la citrola, empiezan a bajar de la montaña y de repente la citrola empieza como a dar tirones y se apaga y también la misma radio también y no la pueden echar a andar. Y de repente ellos se bajan y ven, ¿no es cierto?, cerca en como una hondonada que había un poquito más allá, sienten ruido y van a mirar y observan, ese es el dibujo de lo que ellos observaron, observan una especie de nave, justamente como un platillo, y a varios seres pequeños, ya vestidos también, esto con la misma lógica, ¿no es cierto?, unos seres de un metro aproximadamente, así como lo relatan, vestidos también con un traje apretado, verdoso, y que estaban en una postura que para ellos fue como el entendimiento de los observadores, ¿no es cierto?, de las personas que trabajaban en este observatorio, era como que estaban arreglando la nave. Eso como que Ya. lo que ellos entendieron, ¿ya? Entonces, ese dibujo que está ahí lo hizo, de hecho, esto apareció en la prensa y fue el relato, ¿no es cierto? Con el relato, este dibujo, este tema fue bien difundido a nivel de la prensa y ese dibujo lo hizo esa persona, de hecho, que se llama Percy Glenn Hurst, que Percy era un dibujante de la época, que era el que hacía a este compadre, a Pepe Antártico, ¿no es cierto? Todos esos monitos Sí, que antes salían en el diario. Ya, él hizo ese dibujo, y ese es el dibujo, ¿no es cierto?, que muestra un poco el relato. Entonces, estos seres cuando se dan cuenta que los están observando, lo que generalmente pasa es que se suben a la nave y la nave supuestamente se eleva a una cierta altura y se pega ese viaje eh, a velocidad de luz, ¿no es cierto? Desaparece rápidamente. Ya, entonces, estos compadres obviamente asustados, se vuelven a la citrola ya ahora parte, ya todo funciona bien y llegan también a la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, a contar el caso y entregan todos justamente los registros de los instrumentos y justamente se los entregan a una persona, a un, al científico, ¿no es cierto?, que está a cargo de este observatorio, que es una persona que se llamaba, aquí lo tengo anotado, se llama Gabriel Alvial, ya, de la Universidad de Chile. Y fíjense que esta persona, claro, hace los análisis y efectivamente en los registros se observan cambios de temperatura muy bruscos durante esa noche, temperaturas que tampoco son comunes en ese sector, temperaturas muy altas. Eso es un tema. Y este compadre que era científico, ¿no es cierto?, que está a cargo de este observatorio, se obsesiona tanto con el caso que termina siendo después uno de los ufólogos, ¿no es cierto?, nacionales de la época también, ya por lo que yo pude entender. O sea, yo la verdad no lo había escuchado nunca, pero me puse a investigar un poco más y claro, él después, como pasaba mucho en estos lugares, también tiene otros casos en estos lugares donde tiene fotos, hay unas fotos muy buenas que después se las voy a mostrar, que fueron tomadas en este lugar también de supuestas naves, ¿no es cierto?, objetos voladores no identificados en esa zona, y él las mostró en la prensa, ¿no es cierto?, y se hace muy,
muy asiduo a la investigación ufológica, ¿ya? Entonces, este caso yo lo encuentro como que, o sea, está súper bien investigado, tiene registro científico, está avalado Ah, bueno. por científicos de la zona, ¿no es cierto? Supuestamente este científico también comenta que las personas que trabajaban ahí eran gente muy seria, o sea, tampoco tenía una lógica como estar inventando este tipo de casos y sobre todo también estas épocas, o sea, estamos hablando de periodos, ¿no es cierto?, del tiempo en los que no había la información que manejamos hoy día, no había redes sociales, no había internet, no había una lógica de estar inventando casos por inventar. Entonces, yo creo que lo que más podría haber contribuido, como les comentaba hace un rato, las películas, ¿no es cierto?, que la ciencia ficción, ese tipo de cosas, pero por lo menos a mí este caso me gustó harto, lo encontré muy bueno y claro, me No, puse a está investigarlo y hay súper harta bueno. información de este caso, como parece, es un caso que parece ser como muy serio. Sí, oye, no, buenísimo los casos. Yo en particular, que soy seguidor y difusor de la temática, desconocía la gran mayoría de los casos que nos presentaste tú hoy día. Y eso lo que lo hace interesante, es como ir a ver una película de una temática que a ti te gusta, pero que no sea una película que ya has visto, no sé, pues tres, cuatro, cinco veces. Entonces, eso lo hace súper interesante y me imagino que igual vamos a tener una segunda parte porque, bueno, acá abordamos hasta la década del 60, pero de ahí en adelante igual se vienen como historias sumamente interesantes en las décadas posteriores. Oye, Canon Lucas te pregunta acá, esto es una de las últimas preguntas que ha tirado el Canon, pregunta si esas ruinas del observatorio de la Universidad de Chile en Infernillo ahora están en terreno de la mina, Los Broces, o está en terreno público y se puede visitar. ¿Sabes tú eso? No lo sé, pero justamente también me hice la misma pregunta y estuve buscando información y no logré encontrarlo. Yo sé que o sea, lo único que logré identificar es que está dentro, me parece, de los terrenos de la mina, porque está como a una hora justamente de la mina hacia arriba, pero más detalle de que eso no logré encontrar así como para si uno lo puede visitar. O sea, quedé con la misma duda porque de hecho a mí me encantaría llegar a ese lugar. O sea, que también Sí, como sería súper prendido. buenísimo. Pero yo creo que lo más probable es que sí debe estar como en un espacio privado. No lo sé. Voy a tratar de investigar un poquito más y ahí les comento. Pero bueno, estos son los casos que les traje hoy día. La verdad, o sea, en general hay bien poco caso de alienígena entre estos años, por eso que me di un espacio entre 1900 y 1964. ¿Y por qué lo corté en el 64? Porque justamente dentro de lo que yo tengo un poco proyectado para otros capítulos que vamos a seguir haciendo aquí con los amigos de UFO Outsider, es justamente revisar más casos y justamente entre el año 65 y el año 70 se supone que es la etapa de la gran oleada de avistamientos de extraterrestres en Chile, o sea, dentro de lo que he podido leer en cuanto a cómo lo mencionan algunos autores. Y uno de los autores que yo he estado leyendo en el último tiempo, que yo se los recomiendo, no es tan conocido, y créanme que hizo, para mi gusto, hizo un libro muy bien elaborado, con muchas muy buenas fuentes, una investigación, o sea, yo me puse a investigar a este autor también, se llama Sebastián von Kleinst, ¿ya? Y este es el libro, se llama Encuentros con Está alienígenas, con buenísimo. extraterrestres en Chile, perdón, ¿ya? Y él hizo un compendio justamente de rescatar casos de la prensa, de libros, ¿no es cierto?, de relatos, de diversas fuentes. Se demoró casi 18 años en generar este libro, ¿ya? Porque obviamente es una investigación bien interesante y es una persona además súper poco mediática. De hecho, hay muy poca información de él. Es un chileno alemán, de hecho vive en Alemania, ingeniero ambiental, entiendo, y una persona así muy quita de bulla, que de hecho ni siquiera hay fotos de él, ¿ya? Pero él es una persona muy obsesionada con estos temas. Entonces, él logró levantar muchos casos que están prácticamente olvidados en el tiempo, y esto también nos da a entender otro tema que para mi gusto es bien interesante, que nosotros, yo creo que la ufología chilena y a todos los que nos gusta la ufología, nosotros tenemos que salir, ¿no es cierto?, y sacarnos de la cabeza de una vez por todas de estos casos que son los mismos casos de siempre. O sea, Claro. uno ve en redes sociales y siempre está viendo que el caso Pastén, que Friendship, que el cabo Valdés, que, no sé, Exacto. los casos emblemáticos de siempre, los casos que apuntan al programa OVNI TVN, que fue un tremendo programa, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay
100.000 casos igual de buenos que los que mostraron ahí, ¿no es cierto? Y obviamente depende que los vayamos buscando y los podamos seguir investigando. De eso se trata. No, totalmente, y eso lo hace interesante. Yo te digo que finalmente ese agotamiento que en algún momento sentimos, que yo lo he sentido en particular, de que ya te empezáis como a aburrir un poco del tema, porque tú decís, chuta, como que siempre se habla de lo mismo, como que siempre estamos hablando de los mismos casos, como que no hay nada fresco, no hay nada nuevo, entonces como que eso aburre, pero finalmente aquí, los viernes que nos toca estar contigo, finalmente nos hemos visto como con un refresh, porque nos has presentado temas súper innovadores, temas que no son muy bullados ni muy tocados. Por ejemplo, pasó cuando nos hablamos, uno de los primeros casos, cuando hablamos de la Unión Soviética, de los UFO en la Unión Soviética, que era totalmente desconocido, no algo tan tocado, y lo mismo hoy día, pues, los casos que presentaste y que fue una pincelada de, porque vamos a continuar en los próximos capítulos, ahí con las siguientes décadas, es interesante, son temas totalmente como más inéditos, no tan manoseados y tan tocados por todas las plataformas. Cada vez es la idea, porque ir mostrando, ¿no es cierto?, que podamos ir compartiendo y debatiendo sobre todo, ¿no es cierto?, de algunos otros temas que en general no se tocan. Si en generalmente lo que uno va observando es que es como siempre volver a la misma historia de Pastén, de Maldonado, de Friendship. Y claro, hay muchos otros temas que es súper interesante poder refrescarlos, revivirlos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, a mí, como les digo, o sea, dentro de los casos que yo les mostré hoy día, yo también, la gran mayoría de estos casos yo no los conocía. El del Yeti me encanta porque ese ya lo había leído, había estado en la zona, de hecho, justamente también pensando en la misma lógica de lo que nos gusta este tema. O sea, oh, podré encontrármelo por acá. Eh, y no sé, pues entonces, el del infiernillo, que también lo encontré muy bueno. Y bueno, la idea, ¿no es cierto?, es que hacer programas un poco más intercalados con esto, con este material, para que no no todas las presentaciones sigamos en esto, sino que los vamos a ir haciendo intercalados con otros temas, pero seguir avanzando por época. Y yo creo que cada época también tiene su distinta lógica, y también estas modas ufológicas que también tienen que ver mucho con, yo creo que yo creo personalmente que con temas que son fraude muchas veces. O sea, porque finalmente por algo hay una moda de las ventanitas, hay una moda, ¿no es cierto?, del platillo con remache, del platillo Exacto. aluminio del mono, ¿no es cierto?, que siempre nos hemos reído, el que tiene los tripos de las patas, el caso del gris, ¿no es cierto?, no sé, son como etapas que tienen mucho que ver con la información masiva en general. Hoy día creo que estamos en una etapa más como decías tú, Andrés, como de objetos más energéticos que objetos metálicos. Claro. Eso como que es lo que más se ve. Entonces, ¿será una moda? ¿Será la realidad? O sea, siempre fueron unos los verdaderos y otros los falsos. Eso es algo que es interesante también que nos podamos ir preguntando. No, totalmente increíble. Oye, lo que yo encuentro genial, lo que comentabas hace un rato, ese tema de la experiencia con el fenómeno, que yo creo que hay muchas más posibilidades, ponte tú como lo vives tú, porque tú de pronto subes solo a la montaña, a hacer un trekking, pernoctas ahí y finalmente estás expuesto a vivir el fenómeno de una manera totalmente como nosotros lo buscamos, pero que es difícil de manera masiva. A mí me encantaría, por ejemplo, irme a adentrarme en la montaña, obviamente preparado, con los equipos idóneos y no poniendo en riesgo mi seguridad, y pernoctar ahí en búsqueda de los desconocidos, del contacto. Y finalmente siempre se me ha hecho difícil y he tenido experiencias más en la línea de lo paranormal que en el tema ufológico, más allá de ver estas esferas lumínicas que de pronto pueden tener una explicación dentro de lo lógico o dentro de parámetros que podemos establecer, que, no sé, satélite, etcétera, etcétera, fenómenos atmosféricos, pero así como ver algo ya más contundente que tú digas, oye, aquí claramente estoy frente a algo que es como una nave o frente a un ser que no responde a nada de lo conocido por nosotros como humanidad. Claramente yo creo que esa posibilidad se da mucho más cuando tú estás solo en un lugar así totalmente aislado. Y yo creo que también el fenómeno también te escoge. Yo creo que hay personas que tienen ciertas particularidades o ciertas sensibilidades que están mucho más expuestas a poder vivir este tipo de experiencias. Sí, yo de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Ahora lo que sí, eh, yo por lo menos sigo en esa lógica de personal.
de poder luchar un poco contra ese miedo. O sea, yo muchas veces he dicho, ya, me voy a ir solo nomás a tal montaña o sea, decirlo y hacerlo es un tema, sobre todo cuando tú sabes que estas cosas existen, cuando tú sabes te puedes encontrar cualquier cosa arriba, ¿cachai? Sí, pasa. De hecho, por ejemplo, mañana voy a subir un cerro que se llama el Cerro Las Cenizas, que es un cerro que está justamente en la bifurcación donde uno entra, cuando sube uno al Cajón del Maipo, donde uno entra hacia el embalse El Yeso, ¿no es cierto? Se bifurca el camino, ¿ya? Justo ahí hay un cerro que arriba tiene mucha ceniza volcánica de la erupción del volcán Maipo, y eso colinda hacia el otro lado, bueno, colinda con el Valle del Yeso por un lado, por el otro lado con el valle del río El Volcán, ¿no es cierto? Y eso colinda justamente con la ecoreserva Los Grillos. Ahí parece que están llamando al Andrés. Ahí, como les comentaba, bueno, la ecoreserva Los Grillos, que nosotros hemos hecho algunas vigilias en esa zona, ¿ya? Y de hecho, en ese sector, ¿no es cierto? La Ingrid, ¿no es cierto?, que es quien vive allá, y de hecho ellos han visto objetos justamente sobre estos cerros. De hecho, en algún momento yo me mostraba una foto de uno de estos objetos que justamente anda por estos cerros. Así que mañana vamos a ver cómo nos va con las cámaras, a ver si logramos captar algo, que sería maravilloso. Pero por lo menos ahí Buenísimo. también hay Oye, alguna experiencia. buenísimo. Oye, algún día tenemos que pegarnos ese rally de ir a pernoctar alguna cima. Oye, sería genial por ahí, no sé, es medio difícil, pero así como el Punta Licán, ir con carpa y quedarse ahí, pero como solo, así como más reducido el grupo, porque yo creo que eso da, como te digo yo, más posibilidad de establecer alguna clase de contacto, que te digo, no algo no tan masivo, no tan lleno de equipo. Yo creo que cuando tú vas con mucha cámara, con mucho equipo, como que el fenómeno te percibe que lo querés captar y como que un poco esquivo. Entonces yo creo que el tema es como un poco más espontáneo, así como que vaya a la montaña porque es un entorno que te gusta, que lo sentís como tu hábitat natural, como en el caso tuyo y el mío, y finalmente está la posibilidad de que tengamos algún encuentro. Sí, mira, hay hartos lugares que yo les diría que tampoco se requiere tanta preparación, ¿no es cierto? Más las ganas. Hay lugares, por ejemplo, a ver, un lugar que yo lo fui a recorrer tiempo atrás justamente por las vigilias que hemos hecho, ¿no es cierto? Donde hemos visto ciertos fenómenos y obviamente de historia, es este mismo Punta Licana a la base. Tiempo atrás yo hice una travesía que la verdad creo que cualquier persona la podría hacer. Obviamente hay que ir bien preparado, equipamiento, el tema del frío, porque la noche arriba en la cordillera es muy helada, ir con eso, pero de que se puede hacer, y no necesariamente es necesario ir a escalar un cerro, pegarse rally, ¿no es cierto?, de 5 horas subiendo un cerro. No, hay lugares donde creo que el contacto se puede dar y se puede llegar, es cosa de organizarse, ¿no? Oye, Mañana yo pretendo también, obviamente depende cómo llegue, porque el cerro se supone que quiero hacer mañana, no es un cerro tampoco tan difícil, me debiese dar tiempo, qué buena. y en la noche me gustaría subir a Lagunillas también, por lo menos, al menos voy a ir con uno o dos amigos, así que también cordialmente invitado a alguien, si se quiere sumar, me habla por interno, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo y nos juntamos ahí arriba en Lagunillas, en la explanada, ¿no es cierto? Para una buena conversa, ¿no es cierto? Una buena noche de mirar estrellas con la cámara, si se capta algo mejor todavía, pero la experiencia de estar ahí, bueno, obviamente Andrés, tú les puedes comentar también mejor que yo, es una experiencia de mucha paz, de mucha tranquilidad, de Sí, no, relajación, de energizarse, ¿no es increíble. cierto? Hace Oh, una súper bien. experiencia increíble. Yo creo que más allá de que de pronto vamos, subimos con todas las ganas y de pronto tal vez no vemos nada mucho más allá de lo que puede tener una explicación dentro de la lógica, como satélites, cosas así, pero ya el hecho de estar en ese espacio, en ese hábitat natural que a nosotros nos acomoda, que es la montaña, ya creo que te libera un poco del estrés, de la carga de la vorágine de la vida misma y te descargas totalmente. Yo creo que como que te limpias, te purificas. Así que lo encuentro súper interesante, pues ya desde esa línea ya es entretenido ir a la montaña. Imagínate con la posibilidad de tener alguna clase de encuentro, alguna experiencia con el fenómeno, lo hace mucho más entretenido. Así que eso, pues hoy día terminamos un poquito antes, generalmente siempre nos Sí, no, pasamos un poco buenísimo. largo, Bu- nos faltó también la bu- Lili hoy día,
¿ya? Sí, Pero pues bueno, la Lili es la que se extiende en las intros y en las despedidas. Así que bueno, agradecerte a ti, Rodrigo, como cada viernes que nos acompaña. Bueno, tú ya eres parte estable del equipo Foxider y voy a darme el tiempo aquí venga, no, si quieres, de leer algunos nombres de amigos que están. Bueno, agradecer a Nikos mm, Magic que está ahí en la moderación. hola, Hola, ahí está la Josephine saludando a mi querida y amada hija, mi retoño, mi playa Diana. Bueno, ahí el Canon Luca, a la Paola Pérez Manso, ahí una amiga de muchos años, a la Candita Araya, a la Ani Casas del Valle ahí que estuvimos ahí haciendo vigilia el último día con las chiquillas y los chicos ahí de Ligalí, con el Marc Ufo. Bueno, el Mauricio J34, que la otra vez nos acompañó en vigilia, el Discloser, Trufa Corso, Rodrigo Yarzo, a Natalia Figueroa, Tacistro, que todavía te debo el tazón, Natalia, te lo voy a llevar, pero te lo voy a llevar de regalo. Así que la próxima semana voy a andar por allá por tu taller y te voy a llevar el tazón que ahí lo tengo guardado, inclusive. Sebastián Moya, Sebastián Canales, Julián de Jesús Ramos, Redel Franchi, Vikingo, Reinaldo Uribe, Eliezer Villagra, José Antonio Alamino ahí desde Argentina, bueno, a Ivania también una amiga ahí que está desde La Serena, Claudia Pérez también siempre ahí acompañándonos, bueno, un besito también a Vicky ahí Retamal, una gran amiga, mucho cariño, corazones verdes para ti, José Manuel Rivas González y Rolando Davy ahí que tuvimos la oportunidad de conocerlo ahí en la reserva Los Grillos y verlo también en el Café Fue lo que iba. Así que eso, agradecerle a los amigos el tiempo. Así que me espera las labores de padre. Así que eso por Rodrigo. Un abrazo y te comparto esta transmisión para que la guardes también en tu súper. Instagram TV, ¿vale? Oye, yo quiero agradecer a todos los amigos que, como siempre, nos acompañan cada presentación, ¿no es No, cierto? no. Muchas gracias, se agradece. Espero que les haya gustado la presentación. Eh, les voy a adelantar que el próximo, en enero, me toca, yo estoy una vez al mes, estoy acá con el equipo, ¿no es cierto? Andrés, con Lili. La próxima vamos a revisar, a mí me gusta mucho Benjamín Solari Parravicini, ¿no es cierto? No sé si todos lo conocen, pero nos vamos a Sí, sí, orientar a claro. Parravicini y el fenómeno OVNI, porque él tiene, fuera de todos estos temas, ¿no es cierto?, que son parte de la historia, ¿no es cierto?, que él ha profetizado, él tiene muchos temas específicamente con el mundo ufológico y el fenómeno OVNI. Entonces eso los vamos a revisar en el próximo capítulo. Así que, oye, un abrazo a todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y nuevamente espero que les haya gustado y como siempre les digo, no me crean absolutamente nada de lo que hoy día les he contado en este programa. Oye, sí, y antes de irnos, agradecer al Nikos Magic ahí por la moderación, que ahí se han estado haciendo cargo, se van turnando en la moderación ahí, cuando tú no estás en pantalla, Rodrigo, haces tú de moderador, y bueno, ahora le tocó al Nico. La Anita María siempre va a ser parte de la familia Foxide, finalmente ella por temas laborales se excusó en algún momento que no, ya no podía participar como corresponde, de estar de principio a fin, pero por ahí estuvo en algún momento en el programa, así que se le agradece. Y bueno, eso. Le mando un gran abrazo. Hoy día estuvo re complicado para mí llegar al programa porque tuve que viajar a buscar a la princesa Viña del Mar y hoy día por el tema de los que estaba la cagada, la cagada, la cagada. Entonces me Sí, demoré finalmente como 6 horas en hacer un viaje que habitualmente hago en 4 horas. Así que estuvo súper complejo, pero bueno, acá está, vale la pena y así que me toca disfrutarla este fin de semana. Así que agradecerte, Rodrigo. Te voy a compartir la transmisión. Y bueno, lo más probable es que de la próxima me, semana me tenés vamos. que, me tenés que compartir como 4 transmisiones, pues sí, 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 sí. finalmente, Oye, sí, sí, tal como dice Reinaldo ahí, la menciona así, pues ella hablaba de esos temas. Eh, Así que eso, te voy a compartir la transmisión y bueno, decirle a los amigos que lo más probable es que el próximo viernes ya podamos volver a hacer estas pequeñas transmisiones que hacíamos antes, que denominamos After, en la cual de pronto se puede sumar todo el que quiera y un poco cerramos el programa lo cerramos como tal, que a la entrevista guardada, grabadita, ordenadita, limpia, y iniciamos una segunda transmisión con el tema After, así que eso. Y bueno, también estaba apuntando a la plataforma TikTok ahí con la Lili, de poder generar contenido por ahí, así que también los amigos que tengan cuenta en esa plataforma también nos pueden seguir ahí a Lili Guevara y a Y que Andrés. también todos tengan una buena noche y todo. Exacto, que tengan una muchas buena gracias. noche y un buen fin de semana. Así que eso por Rodrigo, un gran abrazo y un abrazo para todos los que están ahí en línea. Y gracias, Nico, por la moderación.
Gracias a todos, que estén muy bien, buen fin de semana, aprovechen y compartan y disfruten a sus familias. Fin de semana largo, maravilloso. Exacto, se viene increíble y se viene el día súper soleado y a protegerse del sol porque creo que el domingo está fuertísimo el sol. Así que eso, po, un besito, ahí desconecté el audífono y todo. Así que, Rodrigo, te comparto la transmisión. Bueno, ahí Eliezer Villagra te dice gracias al panelista por presentar estos casos desconocidos en su mayoría, algunos fantasiosos, pero otros muy interesantes. Sin duda, tiene que ver con también con el tema de las películas. Hay muchas películas que uno sabe que son ciencia ficción, que en el fondo no están basadas en hechos reales, pero aún así a uno le generan una cierta como de un cierto cuestionamiento que tú dices, oye, ¿podrá ser posible? Acá lo vimos, en los casos que presenta Rodrigo, claramente hay algunos casos que uno puede decir, oye, sí, podría ser, ¿por qué no? No somos dueños de la verdad y todo puede ser posible. Finalmente nosotros exponemos nuestro punto, pero cada cual es dueño de su propia verdad. ¿Se nos fue Rodrigo? ¿Rodrigo? Acá estoy, Ya, estaba perfecto. Ya, escuchando. Rodrigo, que tenga un buen fin de semana, que tenga una buena aventura mañana. Chao a Así todos, que eso, te sí, ahí les comparto la cuento. transmisión ahora y un gran abrazo para todos. Y será hasta el próximo viernes. Chao a todos, que estén muy bien. Gracias por Chao, acompañarnos. amigo. Diga chao, amor. Chao a todos los amigos Fox. Chao, Fita Outsider.